Shalom. Es muy común escuchar la expresión Israel espiritual, queriendo decir con esto que ahora hay un nuevo Israel y que el pueblo escogido ahora ha sido reemplazado por la iglesia cristiana. Para comprobar la veracidad de tal afirmación es absolutamente necesario someter todo al escrutinio de los textos escritos, en especial los que no desestiman el contexto hebreo, pues es de aquí de donde obtenemos respuestas seguras y veraces. Si nos detenemos a leer cualquier Biblia, nos encontramos con una situación interesante, y es que la expresión Israel espiritual no aparece por ningún lado. ¿Y entonces por qué tantas personas hablan con cierta propiedad de ese tema? Porque el sentimiento, o mejor, el demonio antisemita, ha permeado los púlpitos de muchísimos movimientos no judíos, llevando a sus seguidores a creer sinceramente en errores doctrinales que de hecho están absolutamente en contra de las Escrituras. En consecuencia, podemos preguntarnos, ¿cuál es la verdad al respecto? La respuesta la encontramos en las Escrituras mismas. Leamos la carta a los Romanos, capítulo 11, versículos 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Es interesante, el Eterno no ha desechado a su pueblo. Es claro cuando Pablo dice que el Eterno no ha desechado a su pueblo, lo que nos indica sin duda que no existe el más mínimo deseo por parte del Eterno de reemplazar a su pueblo escogido. No olvidemos que el amor del Eterno por Israel nunca va a cambiar. Por allá el profeta dice, con amor eterno os he amado. El problema en el entendimiento se presenta cuando la gente lee las versiones como la Reina Valera de 1960, que tiene muchísimos errores doctrinales, entre los cuales se encuentra un texto muy utilizado, de hecho es el texto estrella, por decirlo de alguna forma, para justificar algo tan absurdo como el reemplazo de Israel. Dicho texto, curiosamente, forma parte del mismo capítulo 11 de la carta a los Romanos. Es el versículo 17, donde está escrito: Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, etc. Aquí dice, en lugar de ellas. Es interesante que esta es una de las versiones que dicen así, en lugar de. En lugar de significa tomar una cosa y reemplazarla por otra. Por eso es que esta expresión, en lugar de, ha dado origen a esa doctrina abominable del reemplazo. No obstante, otras versiones dicen lo siguiente: Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, etcétera, etcétera. Aquí es claro que no hay ningún reemplazo, sino que el olivo silvestre ahora forma parte del pueblo escogido, forma parte del olivo natural, porque ha sido injertado entre las ramas, no en lugar de ellas. El Eterno nunca ha reemplazado a Israel. Tú puedes ver otras versiones diferentes de la Reina Valera del 60 y podrás darte cuenta que no siempre se dice en lugar de, sino entre. Como podemos ver, hay diferencias evidentes que nos deberían llevar a replantear la forma como hemos entendido anteriormente este tema. En cuanto a la doctrina, es importante resaltar que los textos sagrados no contienen contradicciones, y por ello resulta bastante extraño que la afirmación del comienzo del capítulo 11 diga que Dios no ha desechado a su pueblo, pero más tarde, en el mismo capítulo, supuestamente diga que Dios lo reemplazó. Esto ha sido utilizado malintencionadamente en muchos púlpitos para enseñar que hoy la Israel que vale es la espiritual, cuando el término Israel espiritual ni siquiera aparece en los escritos sagrados.
Esto significa que tal cosa como Israel espiritual es un invento. Así como Dios iba a perdonar a Sodoma y Gomorra por amor al menos a 10 personas justas, de manera análoga existe un remanente fiel en el pueblo de Israel que no ha apostatado de su fe, y por el cual el Eterno no disminuye en manera alguna su amor por el pueblo escogido, porque Él es fiel. Que el ser humano afirme cosas, no por ello las hace correctas. Recuerda, el Eterno no ha desechado a su pueblo para reemplazarlo por alguna supuesta Israel espiritual conformada por el pueblo cristiano. Esto doctrinalmente es herético, antisemita y abominable a los ojos del Todopoderoso, bendito sea su nombre. Espero que esta charla te haya bendecido. Nuestro email para preguntas o inquietudes es hgarciao@hotmail.com. Shalom.